Bienvenidos a El Debate. En este espacio de diálogo analítico y contraste de perspectivas, imagínense estar en un vuelo de 10 horas. Sin acceso a Wi-Fi, claro. Exacto, sin una sola barra de señal. Abren una aplicación de gestión empresarial en su teléfono celular. Interactúan con ella a la velocidad de la luz, filtran miles de registros, generan reportes complejos. Y todo se siente como si tuvieras una conexión de fibra óptica. Totalmente. Y lo que está sucediendo realmente bajo el capó es que la aplicación está operando sobre un servidor completo que vive, literalmente, en sus bolsillos. Hoy vamos a analizar el reciente lanzamiento de Native PHP versión 3 Air, Que es, digamos, un ecosistema que permite incrustar un entorno de ejecución completo de PHP 8.4 directamente en el binario de una aplicación. sí, tanto para iOS como para Android. Esto, elimina por completo la necesidad de un servidor web tradicional para el funcionamiento básico de la app. Ajá. Y la gran duda que tenemos sobre la mesa hoy es muy clara. ¿Representa la incrustación de un entorno backend local en un dispositivo un avance pragmático hacia arquitecturas offline first verdaderamente desacopladas? ¿O, por el contrario, es un antipatrón arquitectónico que introduce vulnerabilidades de seguridad injustificables y una complejidad innecesaria en la sincronización de datos? Esa es la gran pregunta, ¿no? Así es. Y bueno, yo argumentaré que esta arquitectura híbrida avanzada es una evolución revolucionaria. Creo que empodera a los desarrolladores a mantener una separación estricta de responsabilidades mientras aprovechan el poder del hardware nativo mediante puentes de memoria compartida. Y yo sostendré que trasladar la lógica del servidor a un entorno inherentemente hostil como lo es el teléfono físico del usuario viola principios fundamentales de seguridad. Y crea francamente una auténtica pesadilla de mantenimiento en lo que de facto se convierte en un sistema distribuido sumamente frágil. Bueno, para arrancar y establecer un poco el terreno, creo que es vital que nuestra audiencia entienda que no estamos hablando de los viejos envoltorios web. No, claro que no. O sea, no es Cordova, no es un WebView glorificado, ni las primeras iteraciones de Electron donde todo era súper pesado y lento, ¿verdad? Native PHP ivy3Air propone una infraestructura realmente sofisticada. Sí, es otro nivel de abstracción. Imagina tener todo el poder del Laravel, su inyección de dependencias, su enrutamiento avanzado, su ORM Eloquent, todo operando como un motor local silencioso. Sirviendo datos locales, claro. Exacto. Este motor sirve datos desde una base de datos SQLite integrada directamente a un frontend moderno en React. Y esto es lo que nos permite diseñar esas experiencias offline first robustas que mencionaba en el ejemplo del avión. Sí. Lo verdaderamente transformador de esta versión 3 Air es que elimina el cambio de contexto mental para el desarrollador. Construyes para el teléfono usando las mismas herramientas de servidor, pero logras binarios sorprendentemente eficientes. Estamos hablando de, ¿qué? ¿30, 50 megabytes? Sí, exacto. De 30 a 50 megas con un consumo de RAM bastante contenido. Es, a mi juicio, el triunfo definitivo de la experiencia del desarrollador sin sacrificar el rendimiento que exige el usuario final. A ver, entiendo perfectamente el atractivo y de verdad reconozco el inmenso logro de ingeniería que significa compilar y ejecutar PHP 8.4 de forma nativa en un teléfono. No es tu servidor en la nube resguardado por cortafuegos. Es un entorno hostil. Como arquitectos de software, la regla número 1, la más básica, es que cualquier código enviado al cliente puede y será inspeccionado. Bueno, pero eso siempre pasa en... Extraído o modificado. Déjame terminar el punto. Al colocar tu lógica de negocio en el bolsillo del usuario, estás abriendo una superficie de ataque monumental. Entiendo a qué vas. Es cierto que el material de Native PHP nos habla de ofuscación y almacenamiento seguro, sí, pero la complejidad operativa de mantener sincronizada esa base de datos SQLite local, aislada y asincrónica, con una infraestructura central en la nube, digamos un clúster de Postgres, introduce vectores de fallo masivos. Pero hay formas de mitigar. Los conflictos de datos y las colisiones de estado que se generan son problemas que una arquitectura tradicional de cliente ligero, donde el móvil solo consume una API remota, sencillamente evita por completo desde su diseño original. Entiendo por qué lo ves así, pero piénsalo desde este ángulo. El rendimiento y la viabilidad del modelo de ejecución suelen ser siempre la primera crítica refleja ante este paradigma, ¿no? Tú mencionaste el tamaño.
Sí, el peso del binario. Cuando observamos este runtime embebido, estamos hablando de 30 a 50 megabytes. Si lo comparamos con aplicaciones de escritorio en Electron, que rutinariamente superan los 100 o 150 megas al empaquetar todo un navegador Chromium, Native PHP v3 es drásticamente más esbelto. Es más esbelto que Electron, sí. Permíteme ilustrarlo con una analogía. Piénsalo como un submarino autónomo. El frontend de React, o sea, lo que el usuario toca, es la tripulación. Y el runtime local de PHP junto con SQLite es el motor nuclear del submarino. Interesante analogía. Puede sumergirse y operar de forma totalmente independiente en las profundidades durante semanas, sin conexión al mundo exterior. La interfaz de usuario nunca se congela porque las operaciones de búsqueda complejas ocurren en ese motor local. Ajá. Solo sale a la superficie periódicamente para sincronizar su bitácora con la base naval, que sería nuestra API remota. Todo esto fluye gracias a una pieza clave del material, que es el Shared Memory Bridge, o puente de memoria compartida. Espera, ahí te detengo un segundo. Porque la analogía del submarino es excelente para visualizar la autonomía, pero ignora un detalle crítico, y es el costo físico de mantener ese motor funcionando bajo el agua. ¿A qué te refieres? Ahí es donde difiero por completo. Aunque 30 a 50 megas es una mejora sobre Electron, sigue siendo una capa de abstracción pesadísima si la comparamos con herramientas verdaderamente nativas o frameworks basados en lenguajes compilados como Rust. Bueno, Rust es otra categoría. Exacto. Piensa en Tauri V2, que logra binarios de entre 10 y 20 megabytes. ¿Por qué la diferencia? Porque lo que estamos haciendo con Native PHP es ejecutar un intérprete de PHP completo, escrito originalmente en C y diseñado históricamente para servidores donde los procesos nacen y mueren en milisegundos. Sí, el ciclo de vida de Request and Response. Exactamente. Y ahora lo estamos forzando a vivir dentro de un cascarón o shell persistente de Swift en iOS o Kotlin en Android. Ese sobrecosto, por definición, es real. Pero los teléfonos modernos... En un iPhone de última generación quizás el usuario no lo note, pero en un teléfono Android de gama baja, mantener ese intérprete vivo procesando lógica y consumiendo RAM va a drenar la batería a una velocidad que una aplicación nativa pura simplemente no hace. La autonomía de tu submarino no sirve de nada si se queda sin combustible a la mitad de la misión. Ese es un punto sumamente válido sobre el consumo de recursos, de verdad. Pero me gustaría explicar cómo el Shared Memory Bridge mitiga exactamente eso. Porque no es el PHP de hace 10 años. A ver. En una arquitectura tradicional o en versiones anteriores de estas herramientas, si tu front-end quería un dato del backend local, la aplicación tenía que empaquetar una petición, enviarla a través de un puerto de red interno. Básicamente haciéndose peticiones HTTP a sí misma. Exacto, serializar todo en JSON y luego deserializarlo. Todo eso consume muchísimos ciclos de CPU y drena la batería. Lo que hace el Shared Memory Bridge en la versión 3 es eliminar al intermediaria. El código Swift de la interfaz y el intérprete de PHP están literalmente leyendo y escribiendo en las mismas direcciones de la memoria RAM física del teléfono. No hay serialización pesada. Claro, evita el overhead del JSON. Exacto. Además, gracias a la arquitectura basada en eventos, el motor de PHP entra en suspensión profunda. O sea, no está consumiendo CPU constantemente, solo se despierta cuando el puente de memoria le envía un estímulo. Es tremendamente eficiente. Ok, te concedo que el puente de memoria compartida resuelve el cuello de botella del IPC, la comunicación entre procesos. Es una solución elegante para la latencia, sí. Totalmente. Pero movámonos al elefante en la habitación, que es mi principal área de preocupación y donde la eficiencia no te salva para nada, la seguridad. Sabía que íbamos a llegar aquí. Es que es vital. Tú mencionas que enviar el motor completo al dispositivo empodera al desarrollador. Yo digo que empodera al atacante. ¡Wow! Es una declaración fuerte. Bytecode o usar ofuscadores de código es en última instancia seguridad por oscuridad. Y la oscuridad siempre se disipa con suficiente tiempo. Pero seamos justos con el ecosistema. ¿Acaso las aplicaciones móviles tradicionales construidas con React Native o Flutter no envían también lógica, cálculos y tokens al cliente? Sí, pero... Native PHP no inventó el problema de la ingeniería inversa, ¿verdad? Es un riesgo inherente al desarrollo móvil.
La diferencia está en cómo el material aborda esto, implementando lo que define como una arquitectura senior. ¿Y qué implica eso en la práctica? Hablemos de los secretos, por ejemplo. Un error clásico, casi de novato en el desarrollo web, es dejar la clave estática de encriptación, la famosa APP key de Laravel, quemada en el código fuente. Uy, sí, terrible. Si haces eso en móvil, estás frito. Native PHP resuelve esto cambiando el paradigma. Genera una APP key única y dinámica por cada dispositivo la primera vez que se abre la aplicación y no la guarda en un archivo de texto. La inyecta en el Secure Storage. Exactamente. La inyecta directamente en el Secure Storage nativo del sistema operativo, ya sea el keychain blindado por hardware en iOS o el Keystore en Android. Es un nivel de seguridad criptográfica que la mayoría de los desarrolladores web ni siquiera saben cómo implementar manualmente. Claro, usar el Secure Storage para proteger la clave de encriptación local es fundamental y mitiga el robo directo de la base de datos SQLite en un dispositivo que no ha sido comprometido a nivel de raíz. Eso te lo acepto. Es un gran paso. Pero React Native y Native PHP envían lógicas muy distintas. En una app de React Native bien diseñada, o sea, un cliente ligero, el JavaScript solo dicta cómo pintar la pantalla y dónde enviar los datos. La validación pesada está en la nube. De acuerdo. Con Native PHP, estás enviando tus controladores, tus modelos de base de datos Eloquent, tus servicios de negocio, le estás dando al atacante el mapa completo de tu dominio. Y esto me lleva a la regla de oro que el mismo material enfatiza y que a menudo se ignora por la emoción de la nueva herramienta. ¿A qué regla de oro te refieres exactamente en este contexto? A que los cálculos verdaderamente críticos, por ejemplo, el algoritmo dinámico que define el precio de un seguro o la validación transaccional de una transferencia bancaria, nunca deben ocurrir exclusivamente en el entorno local de PHP. Nunca. Cierto, el material lo menciona. Indica explícitamente que el backend local en Native PHP debe actuar solo como un orquestador de interfaz y como una caché avanzada. Y aquí surge la paradoja masiva de esta arquitectura. Si no puedes confiar en tu PHP local para la lógica que realmente importa, entonces inevitablemente te ves obligado a programar y mantener dos backends. Bueno, yo no lo llamaría dos backends. Uno en la nube, que sirve como la autoridad final y fuente de la verdad, y otro en el bolsillo del usuario para manejar esta experiencia offline first. Al hacer eso, acabas de duplicar tu superficie de mantenimiento, duplicaste tus casos de prueba y aumentaste exponencialmente el riesgo de que la lógica difiera entre lo que calcula el móvil y lo que acepta el servidor central. Comprendo esa fricción, pero yo no diría que estás duplicando el backend. Más bien estás extendiendo de forma inteligente tu capa de persistencia a través de la red. Sí, el servidor centralizado sigue siendo el árbitro final para una transacción financiera. Exacto. Pero seamos honestos. Para el 90% de las operaciones de una aplicación empresarial estándar, como leer perfiles, filtrar un inventario inmenso, redactar mensajes o modificar preferencias, el motor local de Laravel es perfecto y suficiente. Para operaciones de lectura, ¿sí? Y esto me lleva a otro punto donde Native PHP brilla por su seguridad, que es el manejo de la identidad. Históricamente, en aplicaciones frontend, solemos almacenar JSON Web Tokens, los famosos JWT, en el almacenamiento local de la app. Que son muy difíciles de revocar. Exactamente. El problema del JWT es como un pasaporte válido por sí mismo. Si alguien te lo roba, es muy difícil revocarlo desde el servidor sin implementar listas negras complejísimas. El material de Native PHP recomienda enfáticamente usar Laravel Sanctum sobre el backend local. Espérate, pero Sanctum fue diseñado para aplicaciones de una sola página en la web. ¿Cómo adaptas eso a un entorno desconectado? Pues exactamente aprovechando el hardware nativo. Sanctum se integra con el Secure Storage del teléfono para emitir y verificar tokens localmente, pero manteniendo una conexión subyacente de estado con el servidor principal cuando hay red. Ah, ya veo. Esto significa que si detectas actividad anómala, el administrador puede revocar la sesión instantáneamente desde el panel central en la nube, y el motor local de PHP destruirá el acceso nativo en el instante que el submarino sale a la superficie. Tienes la robustez de un estado de sesión validado criptográficamente, pero operando localmente a velocidades de memoria RAM. Ok, el uso de Sanctum de esa forma es definitivamente superior a un JWT puro y vulnerable. Es un buen diseño. Pero,
Ya que mencionas que el submarino sale a la superficie, hablemos de cómo se comporta esa capa de persistencia cuando la red es intermitente, Claro, el tema de la sincronización. porque ahí es donde los sistemas distribuidos suelen colapsar. El material defiende fervientemente la estructura de monorepo para estos proyectos. Básicamente te sugieren mantener todo el frontend de React dentro del directorio Resources.js de Laravel. Lo cual simplifica mucho el flujo. Te invitan a usar herramientas como Vite para lo que llamamos Hot Module Replacement. Esa magia de ver tus cambios de código reflejados en el emulador al instante sin recargar. Suena idílico, casi poético para el desarrollador. ¿Es que lo es? Tratas la interfaz, el backend local y los adaptadores nativos como una sola unidad atómica. Pero cuando analizamos cómo se sincroniza el estado de esa base SQLite local con el PostgreSQL en la nube, el material sugiere usar el sistema de colas o queues de Laravel operando en segundo plano. Exacto, es una orquestación hermosa. Imagina que el usuario interactúa con la interfaz al instante, el registro de su acción se guarda en el SQLite del teléfono en milisegundos y Laravel simplemente lanza un job a su sistema de colas interno. Ajá, quedan colado. Todo esto pasa mientras el usuario sigue navegando sin interrupciones. Cuando el dispositivo detecta que recuperó señal 4G o Wi-Fi, el worker de Laravel procesa ese job silenciosamente y sincroniza el dato mediante una petición HTTP a la API remota. Para el usuario final, la complejidad de la red fue completamente invisible. Es invisible hasta que falla de manera catastrófica. Sincronizar estados distribuidos de forma asíncrona es uno de los problemas más complejos en ciencias de la computación. Bueno, siempre hay retos de concurrencia. Imagínate este escenario. El usuario está en el metro sin señal. Modifica el nombre de un cliente clave en su aplicación móvil. La app lo guarda en el SQL y encola el job. Pero al mismo tiempo, su socio, desde la oficina con fibra óptica, entra a la plataforma web y cambia el nombre del mismo cliente. Ok. 10 minutos después, el usuario sale del metro, recupera el 4G y el hub de su teléfono se dispara hacia la nube. ¿Qué pasa ahí? Tienes una colisión temporal de estado. ¿Quién gana? ¿El último en llegar o el que tiene la marca de tiempo más reciente? Ese es un problema de resolución de conflictos clásicos, ¿sí? Y se agrava por el enfoque del monorepo en equipos grandes. Yo sostengo que un esquema multirepo fuerza una separación estricta mediante contratos de APIs claros. Al fusionar todo en un monorepo bajo Native PHP, estás mezclando ciclos de lanzamiento incompatibles. Incompatibles por las tiendas de apps. Exactamente. El material señala que usar el comando Native Package Android genera un archivo AAB, el formato que envías a la Google Play Store. Ese binario puede tardar un par de días en ser revisado y aprobado. Es cierto, la revisión toma tiempo. Mientras tanto, tu equipo web, trabajando en el mismo repositorio, despliega una actualización instantánea en el servidor en la nube. Si no versionaste tus APIs con un rigor absoluto, digamos, manteniendo /API /V1 intacta mientras lanzas la V2, tienes un desastre en puerta. Entiendo la fricción ahí. El servidor incrustado en el bolsillo de miles de usuarios, corriendo una versión vieja de la lógica, va a chocar violentamente contra la base de datos en la nube que ya fue actualizada. Esa sopa de versiones puede paralizar los ingresos de una empresa entera durante días. Entiendo tu aprensión, de verdad. Pero ahí me parece que estás culpando a la herramienta por las malas prácticas del equipo. ¿Tú crees? Sí, el versionado estricto de APIs es un pilar arquitectónico no negociable en cualquier empresa seria, uses Native PHP o no. Si un equipo de backend rompe un contrato de API en producción sin versionarlo, van a romper cualquier aplicación móvil tradicional escrita en Swift nativo de la misma manera. Bueno, eso es cierto. Ese no es un fallo exclusivo de Native PHP, es un fallo de ingeniería básica de software. De hecho, lo que ofrece el ecosistema de Native PHP montado sobre Laravel es precisamente la estructura metodológica para evitar que el proyecto se convierta en un desastre inmanejable. ¿Te refieres a la arquitectura limpia? Exacto, Clean Architecture. Al aplicar principios de diseño guiado por el dominio, puedes tener tu capa de dominio con las reglas puras, tu capa de aplicación y tu capa de infraestructura. Si estructuramos la aplicación modularmente usando el contenedor de inyección de dependencias de Laravel, podemos intercambiar las implementaciones entre el entorno local y la nube de manera elegante.
Ajá. Esta estructura de monorepo empoderada reduce la fricción, programas la funcionalidad central una sola vez y el framework se encarga de inyectar los repositorios correctos, ya sea que esté corriendo en un servidor Linux remoto en la nube o en el teléfono del usuario interactuando con SQLite. El uso de inyección de dependencias y arquitectura limpia suena maravilloso en la teoría, pero en la práctica no elimina la complejidad inherente de administrar dos fuentes de verdad. Requiere cuidado, sin duda. Requiere una disciplina draconiana. Cuando empujas esa arquitectura al dispositivo móvil, debes asegurarte de que la lógica de negocio puramente confidencial nunca se filtra al código empaquetado del cliente. Claro. Digamos que en tu hermoso monorepo, un desarrollador junior accidentalmente importa el servicio que calcula los márgenes de beneficio corporativo dentro del módulo que se compila para la app móvil. Sin darse cuenta, acaba de enviar la propiedad intelectual más valiosa de la empresa al cliente final, En un archivo que puede ser extraído. que puede ser extraído y analizado como ya establecimos. Además, hablemos del estado del frontend. El material sugiere bifurcar el estado, usar bibliotecas como React Query para manejar el estado del servidor. Que irónicamente aquí es local y remoto a la vez. Exacto. Y usar Sustant o el Context API para el estado visual de la interfaz. Administrar las invalidaciones de caché entre el SQLite, la memoria RAM del teléfono y el servidor central en la nube, manejando tiempos de expiración cruzados, es una coreografía sumamente frágil que requiere desarrolladores increíblemente experimentados. ¿Es una coreografía? Sí, sin duda, pero el ecosistema actual provee las herramientas exactas para ejecutarla con gracia. React Query, por ejemplo, maneja automáticamente las revalidaciones en segundo plano y los reintentos cuando la red falla, y lo hace de manera impecable. Sí, React Query es muy robusto. Combinado con el caché agresivo local que el propio Laravel facilita, conectando la fachada de caché directamente a SQLite, reduces la latencia percibida a prácticamente cero, y volviendo a tu preocupación legítima sobre la filtración de propiedad intelectual. El error del desarrollador junior. Exacto. La respuesta está en los pipelines de integración y despliegue continuo que detalla el material. Un sistema automatizado configurado profesionalmente realiza análisis estático de código para detectar esas importaciones prohibidas. ¿Validación automatizada? Luego ejecuta pruebas unitarias exhaustivas, ofusca el paquete final generado por Vite y elimina el código inactivo mediante Dead Code Elimination antes de empaquetar el motor con Native PHP. Si sumas esto a revisiones de código obligatorias, el riesgo de compilar un servicio confidencial en el binario móvil se vuelve una posibilidad estadística ínfima. Ínfima no es cero, especialmente cuando tratamos con entornos donde la ingeniería inversa es una industria sumamente lucrativa en sí misma. ¿Es cierto? Pero consideré que un sistema automatizado sólido mitiga gran parte del error humano accidental. Sin embargo, no perdamos de vista el inmenso costo operativo de todo esto. El costo en tiempo de aprendizaje. Exacto. El material ilustra los pasos para empaquetar, firmar los binarios y gestionar la seguridad, y francamente exige un conocimiento transversal tremendo. Un equipo que adopte esta arquitectura no solo necesita saber PHP, Laravel y React. Sí, tienen que entender la plataforma nativa. De repente necesitan comprender la criptografía nativa de iOS y Android, dominar el ciclo de vida del Secure Storage, saber orquestar jobs asíncronos para reconciliar bases de datos distribuidas y auditar código ofuscado. Democratizar el acceso a las aplicaciones móviles para los desarrolladores web es una meta noble, pero les está otorgando un arma de doble filo. Entiendo tu punto. La asombrosa facilidad con la que un desarrollador de PHP puede escribir hoy Secure Storage, set, oculta una inmensa complejidad subyacente que si se maneja con la mentalidad tradicional de hacer una página web rápida, va a resultar en aplicaciones móviles profundamente vulnerables. Entiendo el punto sobre la curva de aprendizaje, pero, la abstracción siempre oculta la complejidad subyacente. Ese es el propósito absoluto de la evolución del software, ¿no? Hasta cierto punto. Cuando un desarrollador usa Eloquent hoy en día, no necesita escribir las sentencias SQL a mano para mitigar ataques de inyección de código. El framework lo abstrae de manera segura por él. Native PHP hace exactamente lo mismo con el hardware nativo del teléfono. Les da una interfaz amigable. Exacto. Le ofrece a la enorme comunidad global de PHP
un puente hacia la memoria compartida de un móvil, sin tener que aprender a escribir puentes JNI en C++ o lidiar con la gestión manual de memoria en Swift. Para mí, es el empoderamiento máximo del creador de software. Bueno, para ir resumiendo mi postura en todo este análisis, yo creo que el impacto de Native PHP 3.0 en la industria es absolutamente innegable. Logra un puente técnico fascinante y democratiza el desarrollo móvil de alto rendimiento. Definitivamente. Sin embargo, colocar un servidor completo en el bolsillo de un usuario final no es una decisión que deba tomarse a la ligera por la pura novedad tecnológica. Exige una disciplina de ingeniería extrema. Coincido en que requiere disciplina. Si un equipo no implementa cifrado dinámico en las bases de datos locales, si no auditan su ofuscación y, lo más importante, si no validan absolutamente todas las transacciones críticas en un servidor central completamente aislado en la nube, Entonces tienen un problema. entonces su aplicación no es una maravilla moderna offline first, es un riesgo crítico de seguridad y sincronización esperando colapsar. En este paradigma, la complejidad de los sistemas distribuidos no desaparece por arte de magia, simplemente cambia de lugar. Es una excelente reflexión. Por mi parte, resumo que Native PHP representa un hito incuestionable en el diseño de software centrado en la experiencia del usuario. Al eliminar la latencia de la red de la ecuación inicial, permite la creación de aplicaciones corporativas ultra rápidas y resilientes que fluyen sin importar si estás en una oficina con fibra óptica o en ese avión sin Wi-Fi del que hablamos al principio. Al apalancarse en la madurez arquitectónica que Laravel ya provee de forma nativa, los equipos pueden construir infraestructuras verdaderamente desacopladas. Aprovechan el poder del hardware del teléfono de una manera que los frameworks híbridos anteriores nunca pudieron. Es, a mi juicio, una evolución altamente pragmática que fusiona la inmensa productividad del ecosistema web con el rendimiento nativo. A pesar de nuestras visiones encontradas sobre el riesgo y la recompensa, creo que podemos converger en un punto absolutamente fundamental y crítico. ¿Cuál sería? Que el éxito de este paradigma recae en no confiar jamás de manera ciega en el entorno del cliente. La regla de oro prevalece siempre en la arquitectura. Debes diseñar tu sistema asumiendo desde el día 1 que el dispositivo móvil ya está comprometido. Totalmente de acuerdo. Los datos locales deben cifrarse y tu servidor en la nube debe mantener siempre, sin excepción, la autoridad y validación final de los datos. Completamente de acuerdo contigo en esa regla fundamental. Y esto, fíjate, nos regresa a la imagen de nuestro submarino autónomo. Ese potente motor interno le permite sumergirse y navegar con una autonomía brillante y eficiente. Pero tiene que salir a la superficie. Exacto. Su bitácora final, siempre invariablemente, debe ser auditada y validada por el puerto base al salir a la superficie. La evolución acelerada de herramientas como Native PHP nos obliga como industria a replantear la pregunta fundacional. ¿Dónde trazamos realmente la línea entre el front-end y el back-end hoy en día, cuando la frontera física ha desaparecido? Es una pregunta que da para mucho análisis. Así es, los conceptos de gestión de estado distribuido y seguridad local profunda que exploramos en esta sesión ameritan un estudio exhaustivo. Sugerimos a nuestra audiencia sumergirse en estos marcos de trabajo, analizar la documentación técnica por sí mismos y evaluar si este es el camino adecuado para sus próximos proyectos. Así es, para que puedan formar su propia conclusión. Exactamente. Así cada quien podrá formar su propia conclusión sobre hacia dónde se dirige verdaderamente el futuro del desarrollo híbrido. Gracias por acompañarnos en este análisis y hasta la próxima.